Noticias en profundidad. Pauta de análisis en la 100.5. 8 de la mañana con 8 minutos, la habíamos anunciado, vamos a estar en contacto, vamos a hacer contacto ahora con la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Carol Cariola. Presidenta, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buen día, Connie, Claudia, gusto de saludarlas. Lo mismo decimos, diputada, ¿cómo le va? Igualmente, se le viene un Aquí día estamos. intenso, me imagino, y quiero preguntarle directamente digamos, la Cámara de Diputados está citada para las 5 de la tarde para aprobar o rechazar el informe de la Comisión Mixta de la Ley Corta de ISAPRE. ¿Tienen los Así votos? es. Usted ha dicho, y yo la escuché anoche, y asumo, digamos, que sigue siendo esa su postura. Usted dijo que usted iba a votar y estaba por votar a favor de la ley corta de ISAPRE. ¿Tendrán los 78 votos que se necesitan para poder aprobarla? Sí, bueno, efectivamente esa es mi opinión personal. De todas maneras, mi bancada anoche estaba en una reunión, hoy día iban a continuar conversando, analizando, porque evidentemente, Connie, hay dudas, ¿no? sobre lo que las consecuencias de esta ley corta. Sin embargo, bueno, yo me he ido haciendo de la convicción de que las consecuencias que puede llegar a tener el no tener una ley en el contexto de la aplicación del fallo, considerando que el plazo terminó el día de ayer y hoy es el día en el cual ya hasta las 12 de la noche el superintendente debiese determinar la aplicación del fallo, ¿no? Y establecer todos los mecanismos para ello. Me parece que, bueno, estamos un poco en un zapato chino respecto de lo que esto significa. Yo quiero recordar que si estamos en esta situación es producto de que las ISAPRES durante mucho tiempo incumplieron una serie de elementos vinculados a la tabla de factores que se había establecido y que lamentablemente llevó a que muchos usuarios de salud tuvieran que pagar de más en las ISAPRES, lo cual trajo como consecuencia que la Corte Suprema se tuviera que pronunciar con un fallo que da cuenta de que se debe llevar adelante la devolución de todos estos fondos a la brevedad. Claro, y estamos Y con bueno, el plazo, digamos, contrarreloj, como se dice, diputada Carol claro, Cariola. un plazo además que se ha ido Sí, prorrogando, ¿ah? Yo creo que es bien y que importante venció recordar ayer, y que venció ayer, exactamente. Entonces diputada. yo creo que es bien importante, ojalá estén los votos. Sería bien complejo para las usuarias y usuarios si finalmente esta ley no se aprueba. Son ellos los Pero mayores perjudicados, sí, ¿no? permítame, porque usted dice que usted ya se hizo la convicción. Y uno entiende que la convicción de Carol Cariola no es solamente porque esté de acuerdo no con el proyecto, sino por las consecuencias que puede tener. Eso es lo que entiendo. Pero usted Así dice es. que el Partido Yo Comunista... tengo diferencias con el proyecto bien importantes, pero evidentemente Perfecto. estamos frente a una situación bastante compleja y obligada. Ajá. ¿Y Mal menor, ¿Y por diría. qué su bancada o el Partido Comunista está todavía en reflexión? Quiere decir que no el argumento que usted tiene de votar más bien por la responsabilidad que por la convicción en el proyecto no ha logrado permear el resto del partido. Ya. No tiene que ver con ¿Cuáles eso. son Lo que las pasa dudas? es que ayer en la noche hubo una reunión de la cual yo, bueno, pude participar muy brevemente porque tenía una entrevista en paralelo. Hoy iban a continuar conversando, entonces no he podido ponerme al día de finalmente de las conclusiones a las que han llegado. Por eso es que no adelanto yo la posición que pueda tener la bancada. Sin embargo, yo, bueno, entregué mi opinión en términos particulares respecto de cómo esto ha ido avanzando. Nosotros, como por lo menos desde la Cámara de Diputados y Diputadas, hemos buscado generar todas las condiciones para contribuir a que este proceso se dé de buena forma. De hecho, más allá de que se haya retrasado, ayer alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué se retrasó tanto la discusión? Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue constituir los miembros de la comisión mixta antes de que nos fuéramos a la semana distrital, que finalmente la suspendimos, pero lo hicimos antes porque queríamos prever de que los tiempos fueran lo suficiente. Lamentablemente el Senado también se tomó más tiempo del que correspondía, no solamente en la comisión mixta, sino que también en la tramitación previa. Yo quiero recordar que este proyecto estuvo casi 7 meses en el Senado. Nosotros logramos sacarlo de la Cámara de Diputados y Diputadas
en un plazo de 2 meses aproximadamente, en que pasó por la Comisión de Salud, luego por la Comisión de Hacienda, y hoy día finalmente está en la Comisión Mixta. Ahora, el proyecto cuando sale de la Cámara fue aprobado por la mayoría de sus miembros. Eso es importante porque las modificaciones que se hicieron en la mixta son modificaciones que, si bien a muchos no nos gustan, son modificaciones menores, donde finalmente el grueso de la propuesta, que crea un modelo complementario, ¿cierto?, de salud para FONASA, precisamente en la búsqueda de que, en la medida de absorber usuarios que vengan del sistema privado hacia FONASA, puedan utilizar este modelo complementario de atención. Me parece que ese es un elemento que se mantiene de manera correcta. Diputada, Lamentablemente se aumentaron los plazos del pago, y eso obviamente no nos gusta, pero bueno, son parte de las cosas. Cuando hay una comisión mixta, todas las partes ceden, ¿no? ya, pero en Y ese en este sentido, caso diputada, se dio de esta manera. claro, en ese sentido, usted como que da la impresión, por lo que usted dice, que su postura es el mal menor, digamos, o sea, es más grave, digamos, que no se apruebe la ley a que sea aprobada. Y le quiero preguntar, en el caso del Partido Comunista, ¿todavía usted no sabe si han definido su postura o no la han definido? Y si va a haber libertad de acción o no. Y se lo pregunto porque también ayer habló su colega, digamos, correligionaria de partido, la ministra Janet Jara, también del Partido Comunista, y ella dijo que, voy a parafrasearla, pero que era incomprensible que algún parlamentario del oficialismo vote en contra de esta ley. Sí. A ver, mire, yo en este momento no tengo la vocería del Partido Comunista ni de la bancada. También quiero dejarlo muy en claro. Yo soy la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Estoy en un rol que me obliga a tener que representar al menos una postura institucional de 155 parlamentarios y parlamentarias. Por lo tanto, yo creo que lo conveniente sería, para poder indagar en mayor profundidad la posición de la bancada del Partido Comunista o del Partido Comunista propiamente tal, conversar con su presidente o con su jefe de comité, que es el diputado Luis Cuello. Ya, pero Yo les comenté en términos generales la discusión que había ayer, porque bueno, yo de todas maneras participo de la bancada, entregué mi opinión personal, pero no tengo cómo adelantar en este momento cuál es la postura general, porque como le conté transparentemente, hubo una reunión anoche, hoy se iba a seguir conversando y yo no he podido ponerme en contacto para conocer los detalles de esa conversación. Se entiende así, se lo pregunto de otra manera. ¿Usted comprendería que alguien de su partido o de otro partido del oficialismo vote en contra de la ley corta de ISAPRE? O sea, yo creo que uno siempre tiene que ser extremadamente respetuoso, Connie, de las discusiones que se dan en la Cámara de Diputados y Diputadas, y evidentemente todos tenemos derecho a votar a favor o en contra de una determinada postura, independiente de que esta sea una postura oficial del gobierno. No es primera vez que algún parlamentario de gobierno vota a favor o en contra de una propuesta que el gobierno puede hacer. Ahora, lo importante acá, y yo más bien pondría la discusión en este plano, es que la prioridad para quienes legislamos debieran ser la protección de las y los usuarios. Y yo creo que ahí es donde está el debate fundamental. Los usuarios de salud privada que puedan quedar atrapados en una situación compleja, si es que alguna de las ISAPRES se declara en insolvencia, que es uno de los riesgos de esta situación. O sea, si esta ley no se aprueba y el fallo se aplica, porque el fallo se tiene que aplicar igual. Sí o sí. Lo que va a ocurrir, Sí o sí. exacto, el fallo se aplica igual si es un fallo de la Corte Suprema. Sí, la diferencia está en que esta ley lo que genera es un camino para la aplicación del fallo en función de establecer una protección de las y los usuarios, no de las ISAPRES, como se ha dicho por parte de algunas personas. Sí. Entonces, porque déjenme, si me da un minuto para terminar la idea. Lo que ocurre, y finalmente el problema, es que las y los usuarios van a quedar atrapados si una de las ISAPRES se declaran insolvencia en un corralito, que podría llegar a durar hasta un año, más o menos son los plazos en los cuales esa ISAPRE tendría que toda su cartera, volver a abrirse un proceso de licitación, y esa persona en un corralito va a tener que pagar todas sus prestaciones de su bolsillo, y el sistema público en este momento no tiene condiciones por sí mismo para poder absorber la cantidad de usuarios que quedarían en una situación muy compleja. Entonces, por eso es que yo digo acá el problema no son las ISAPRE, son los usuarios. Y aquellos que hablan de un supuesto salvataje o algo por el estilo, Perdonazo se es la palabra equivocan, que se usa. O perdonazo. Acá no hay un perdonazo. A la ISAPRE se les va a hacer pagar lo que deben. Y le quiero decir que si una ISAPRE se declara en insolvencia, no lo va a pagar.
Es decir, el peor camino y el peor de los mundos para la y los usuarios es que aplique el fallo y que las ISAPRES se declaren en insolvencia, porque ahí lo que va a ocurrir es que no se va a aplicar el fallo en términos, o sea, no se va a hacer la devolución de los recursos y además van a quedar en desprotección de cobertura. Entonces, yo creo que acá la mirada tiene que ser muy responsable y tiene que ser, insisto, desde la mirada de las personas, de quienes hoy día tienen cobertura el sistema privado de salud. Este es un sistema que por sí mismo, evidentemente, demuestra sus falencias, tal como lo Diputada. dijo en su momento el presidente de la ISAPRE, que dijo que ellos no podían ni estaban en condiciones de hacerse cargo de atender gente enferma. Sí. O sea, esa fue la crónica de una muerte anunciada, un sistema que evidentemente no se sustenta por sí mismo. Sí, diputada, antes de pasar también a otros temas que además a usted le caben como presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, solo un punto, porque el argumento que usted da es un argumento bien potente en el sentido de decir, ¿saben qué? Bueno, aquí lo importante son los usuarios, no dejemos caer ese tema porque van a quedar en un corralito y uno entiende de sus palabras directamente, no implícitamente, sino que tácitamente, de que la ley está llena de dudas, pero aquí lo importante es hacer pie, ¿no es cierto?, en los escenarios que se pueden abrir. Pero mi duda es que figuras de la izquierda, del oficialismo, como el senador Juan Luis Castro, por ejemplo, que el día viernes se declaraba en reflexión, hacían un punto y era como, él decía, duele que un gobierno de izquierda aparezca aquí tratando de buscar acuerdos rápidos y sin pensar en el costo de las personas. O varios diputados y diputadas que dijeron que aquí había un perdonazo a la ISAPRE, como que se había Entonces, digo, ese es el argumento que no viene desde la derecha, que viene desde las filas oficialistas. El Partido Socialista dijo, si uno apoya al gobierno, tiene que apoyar sus leyes. Sí. Ese es el dictamen. Sí, mire, yo creo que un perdonazo hubiese sido llevar adelante la mutualización, que fue una norma que salió del Senado y que varios senadores y senadoras respaldaron y que buscaron un camino para recalcular la deuda, para distribuir esta deuda entre todos los usuarios del sistema. O sea, yo creo que ahí había un problema de fondo y ese problema se salvó, se determinó desde el propio Tribunal Constitucional que la mutualización no era un camino, que no se iba a dar pie a eso y por lo tanto, afortunadamente, la ley viene sin ese elemento. Claro, pero Y al no eso rebajar, modificó- diputada, pero al no rebajar el monto de la deuda vía mutualización o vía otros cálculos que hicieron, no sé, en la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, lo que resulta es que se le va a tener que subir el precio de los planes a los afiliados. O sea, serán los afiliados a la ISAPRE los que van a terminar pagando gran parte de la deuda que tienen con ellos mismos. Sí. Esa es la No, solución. yo entiendo, Connie, que, todos los años hay un mecanismo de alza de los planes, Sí. ¿ya? Y ese mecanismo hoy día, por lo tanto, y tal como lo dijo el propio superintendente, se calcula año tras año. Incluso él dice, hay cálculos del ICSA que podrían llegar a aumentar los planes, como también podrían llegar a bajar los planes. Acá lo que se planteó por Hay parte una prima de extraordinaria la... que permite un aumento del 10% de los planes, ¿ah? hasta un 10%. Sí, hasta Y un eso 10%. es por una sola vez. Y es algo que tiene que estar absolutamente justificado en caso de que se llegase a ocurrir en algún momento. Eso es la propuesta que se presentó, que tiene que ver básicamente con cómo se va dando la situación del sistema. No es algo que vaya a ocurrir de forma permanente, no es algo que vaya a ocurrir siempre. O sea, lo que quiero decir es que evidentemente nosotros hubiésemos querido que eso no estuviera incorporado. De hecho, yo misma voté en contra del alza extraordinaria en la votación particular en la sala y en la comisión. Sin embargo, lo que se ha justificado por parte del ministerio y por parte es que esto es una prima adicional que se daría por una sola vez y que es hasta un 10%, no es que vaya a ser un 10%. Entonces, esto va a ser algo que se va a tener que evaluar en función de cómo se van dando las condiciones del sistema de aquí a el plazo del pago de la deuda y las condiciones de insolvencia que este tiene, porque además, mire, yo creo, y lo vuelvo a repetir, yo creo que esta crisis es de alguna u otra manera la punta del iceberg. Nosotros estamos en una situación que se viene dando hace mucho tiempo, por lo tanto, esto va a obligar al país a tener que repensar un sistema de salud que dé garantías para que nunca más estemos en esta situación. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es seguir mirando esta situación como una particularidad a raíz del problema, a raíz del fallo de la Corte Suprema, porque esto es algo que se va a seguir dando. Claro, Entonces, como que a mí no me se... parece... Perdón, diputada Carol Cariola, Sí. presidenta de la Cámara Baja, para pasar a otro tema, pero
en el fondo es como no se cierra aquí se cierra un No, por capítulo para supuesto. responder al fallo, pero la discusión sobre el sistema de salud probablemente se Sigue abra. abierta, sigue más abierta que nunca, y yo creo que Perfecto. es muy importante que eso se resuelva pensando, lo vuelvo a repetir, en la salud, en fortalecer la salud pública, en Ujú. fortalecer FONASA y entregarle mayores Diputada. herramientas también a los usuarios. Por Sí. ejemplo, algo que se discutió y que está en el programa de gobierno fue pensar en la transformación progresiva de la ISAPRE en seguros complementarios de salud de segundo piso, que es algo que ocurre en otros países y que ha funcionado bien, porque no se trata de eliminar la cobertura privada, Sí. sino que al contrario se trata de hacerla sustentable en el tiempo, que no es lo que tiene la ISAPRE en este momento, que no solo han abusado, sino que además no han sido sustentables en el tiempo para poder hacerse cargo de la enfermedad. Diputada, para poder llevar adelante ese y otros proyectos, y aquí me cambia un poquito más de tema, tiene que ver también ¿Ya? con el clima político que haya en el Congreso y también con la disposición, en este caso de la oposición, de poder aprobar leyes por más que estén en un programa de gobierno. Y aquí la vocera de gobierno, Camila Vallejo, acusó a la oposición de obstruccionista. Lo había dicho en otras ocasiones, pero lo vuelve a poner. Y también la ministra Janet Jara, de su partido también, se mostró de acuerdo de que existe un obstruccionismo de la oposición y que ha habido, decía ella, harta teoría del empate de lo que se hizo antes. ¿Cómo lo ve usted? ¿Sí? ¿Ha habido obstruccionismo de la derecha? A ver, yo creo que evidentemente ha habido momentos en los cuales ha costado avanzar en proyectos de ley, ha costado llevar adelante ciertas iniciativas. Sin embargo, yo también creo que es muy importante y parte de la tarea que hoy me toca como presidenta de la Cámara es garantizar que todos los sectores políticos puedan tener garantías de su representación y sus posturas dentro del debate. Yo creo que una cosa es tener diferencias de opinión y otra cosa es frenar la tramitación de los proyectos. Y en ese sentido es cierto que ha habido momentos en los cuales ha habido menos voluntad por parte de algunos sectores, particularmente de la derecha, de avanzar en la tramitación de algunos proyectos. Costó mucho sacar de la Cámara de Diputados y Diputadas, por ejemplo, la ley de pensiones, ¿no? Reforma de pensiones que en este momento está en el Senado y que también ha costado que avance. Así hay un montón de otros proyectos que se demoraron años en salir, por ejemplo, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, las propias 40 horas, que nos costó 7 años que saliera de la Cámara de Diputados y Diputadas, Pero y ese porque efectivamente obstruccionismo, ha habido momentos en los cuales, mire, yo no quiero caer en calificaciones así como de ese tipo, ¿no? Me parece que acá lo que uno tiene que establecer son las razones y tratar de buscar las causas de por qué nos hemos retrasado en procesos legislativos. Ha habido momentos en los que ha costado más abrir el diálogo, eso es cierto. Y yo creo que todos los sectores tienen que hacer autocrítica en ello. y esa Sin duda que autocrítica, diputada, la oposición ha jugado un papel y a veces ha tenido menos disposición a que los procesos avancen. Sin embargo, las ministras tendrán que hacerse cargo de su opinión. Yo no es que no la comparta, creo que efectivamente ha habido momentos difíciles respecto del avance de los proyectos, en que ha habido más trabas, y me parece que en ese sentido, bueno, lo importante hoy día, sobre todo yo tuve la posibilidad de conversar con todas las bancadas parlamentarias de la Cámara para precisamente ir buscando caminos, generar acuerdos. De hecho, les pedí que me hicieran llegar propuestas legislativas que les interese priorizar, las cuales estamos trabajando para poder construir una complementación de lo que fue en su momento el Fast Track de seguridad, del cual 31 proyectos logramos sacar adelante como Fast Track, de los cuales 23 ya han sido aprobados, nos quedan solo 7 en la Cámara de Diputados y Diputadas, y creo que ese es el camino que nos podría hacer avanzar, ¿no? El tomar acuerdos, el avanzar colectivamente y el poder dialogar entre todos los sectores políticos para encontrar esos puntos comunes más que las diferencias, sobre todo porque la ciudadanía nos exige poder ser capaces Claro. de tomar acuerdos comunes y priorizar las coincidencias más que seguir siempre estancados en las diferencias. claro, yo le quería preguntar, pero quiero hacerle una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Pero claro, ¿cuánto de esa, cuando usted dice autocrítica, cuánto de ese supuesto obstruccionismo o dificultades que ha puesto la oposición no es también una especie de respuesta digamos, a la postura que tuvieron ustedes cuando eran oposición en el anterior gobierno? Pero quiero preguntarle, antes de despedirnos,
diputada Cariola, ¿cuál es su postura? ¿Qué es lo que, cómo ve la disputa entre la presidenta del Partido Socialista y su partido y el Partido Comunista a raíz del pacto municipal que ha subido de tono, ¿cierto? Lautaro Carmona le respondió a la presidenta del Partido Socialista diciendo que el Partido Comunista cumple sus acuerdos, porque la presidenta socialista había dicho que el Partido Comunista no estaba cumpliendo sus acuerdos. ¿Cómo ve esa disputa que ya no es con la oposición, es al interior del mismo oficialismo? Claro, a ver, Connie, primero me hago cargo de lo primero, de la afirmación que usted hace a modo de pregunta y afirmación. Yo creo que es bien importante decir que cada sector político juega su rol en el momento que le corresponde. Cuando una fuerza política es oficialista, bueno, asume el rol como tal, y cuando es oposición asume el rol como tal. Y en ese sentido hay que ser también respetuoso de las distintas tareas y roles que uno tiene. Lo importante, y lo vuelvo a repetir, Sí, pero es hay poner en el oposiciones más centro, duras que otras. bueno, eso es una calificación subjetiva que usted puede hacer o cualquier persona puede hacer respecto de si es más dura, menos dura. Cada uno juega el rol, y yo creo que en ese sentido lo importante, vuelvo a repetirlo, es que los gobiernos y que también las oposiciones, sea cual sea en el momento que corresponda, jueguen un papel también de buscar caminos de diálogo y caminos de acuerdo. Y yo creo que en ese sentido, tanto en el periodo anterior como en este, hay antecedentes de que ha habido voluntades. Lo importante es que esas voluntades se acrecienten y que se pongan en el centro las coincidencias más que las diferencias. Yo creo que en eso, por el bien de Chile, porque tenemos necesidades urgentes, porque hay prioridades que cumplir. Y sobre lo otro, mire, estamos en un proceso municipal que yo espero que se dé de la mejor manera posible. Hay acuerdos en el oficialismo, hay acuerdos también en el otro lado, y a mí me parece que lo importante en la política efectivamente siempre es que los acuerdos se cumplan. La palabra empeñada es un valor muy relevante en la política, y yo creo que cuando hay acuerdos de todos los sectores para mejorar el ambiente político, para que no se den rencillas entre uno y otro, lo importante es que se cumplan. A mí, mi experiencia, al menos en el conocimiento de lo que los partidos del oficialismo representan, y particularmente el Partido Comunista, que es donde yo milito, es que el Partido Comunista ha sido un partido que cumple los acuerdos. En general, esa ha sido parte de su trayectoria histórica, y me parece que en ese sentido basta con que los presidentes de los partidos en cuestión tengan conversaciones, logren resolver las dudas que se puedan haber generado, y no deberían haber mayores problemas. Eso es lo que pienso. De todas maneras, creo que deberían preguntarle a ellos cuál es la opinión y cuáles son los problemas que están enfrentando en este minuto. Diputada Carol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, muchas gracias por arrancar este día lunes, un lunes bien importante e intenso en la discusión en el Congreso, así que muchas gracias por estar con nosotros en Pauta de Análisis. Que esté bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, diputada. Buenos días.